Le voy a dar la palabra un momento a Gabriela Bergomás, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, para un pequeñito saludo, Gabriela, a nivel, digamos, institucional, y ya posteriormente, pues sí, comenzar con la moderación del doctor Gaspar Brandle de la Universidad de Murcia, quien es ponente, ese es el encanto del reto digital. El ponente también es moderador, también servimos el café, en fin, hacemos un conjunto de actividades que hace parte del carácter pluriparadigmático de estos tiempos. Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para toda la gente de la Universidad del Norte de Colombia. Acá desde Paraná, Entre Ríos, Argentina, estamos intentando también poner a punto todo lo inherente a la conexión, pero estamos acompañados por docentes de la facultad, por alumnos, y bueno, muy gustosos de compartir este espacio que tiene justamente el desafío de poder comunicarnos de esta manera y poder también debatir estos temas que tienen tanto que ver con el contexto contemporáneo. Estamos a disposición, cuando ustedes digan, empezamos. Sin más, bienvenido y esperamos que sea de su entera satisfacción. ¿No? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañáis de manera presencial y también a todos los que nos siguen por las redes, los canales de video streaming habilitados a tal efecto. Bueno, antes de nada, si me permiten, agradecer la estupenda organización del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, representado en su director Elías Said y en todo su equipo que está por aquí acompañándonos. También, obviamente, a Cátedra Europa por darme la oportunidad, invitarme, como decía Elías, en este primer momento con la chaqueta de moderador, de presentador de esta mesa de debate, que como ven está dedicada a los retos que enfrentamos en las sociedades actuales, los retos tecnológicos fundamentalmente. Bueno, pues rápidamente, aunque tienen un pequeño currículum de todos los participantes, de todos los ponentes en la página web, bueno, pues por educación obviamente les voy a presentar para que les ubiquen, me acompañan, van a compartir con ustedes sus reflexiones. A mi izquierda, formalmente sentados, espero que luego se desmelenen, seguro que nos provocan con sus reflexiones, aspectos sugerentes sobre estos retos, estos desafíos tecnológicos. Tenemos a la doctora Anabela Martínez, ella es profesora investigadora de esta casa, de la Universidad del Norte, experta en educación, estudios de educación superior y nuevas tecnologías. A su lado el profesor doctor Mario Rajas, es doctor por la Universidad Complutense y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es experto en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías. Bueno, Elías Said, le conocen, director del observatorio, también docente, investigador de esta casa, Universidad del Norte, experto en educación, comunicación, nuevas tecnologías. Y bueno, pues nos acompaña también, como han visto, la doctora Gabriela Bergomás, desde Argentina, la Universidad de Entre Ríos, experta en comunicación, educación y nuevas tecnologías. Bueno, pues básicamente, por recordarles un poco, aunque ya lo ha hecho Elías, a los participantes y rápidamente, para no perder más tiempo, que esto tenga el dinamismo que habíamos pensado, explicarles que la idea es plantearles una serie de preguntas a nuestros expertos. Van a ser dos, o mi idea es que sea dos rondas de preguntas, y para que esto literalmente sea una mesa redonda, pues lo que trataremos es de que esas reflexiones sean compartidas también por ustedes, que puedan plantearles las preguntas que les parezcan oportunas. Bueno, pues voy rápidamente a darle el paso, en primer lugar, a la doctora Gabriela Bergomás, dado que está un poco más lejos, y con la primera pregunta. A ver si consigo. Perfecto. Bueno, pues la primera pregunta que les quería hacer a nuestros participantes es, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos que debemos enfrentar en las sociedades actuales? ¿Cuáles son los principales retos a nivel general y, sobre todo y fundamentalmente, cuáles son los tres principales o
generales retos, desafíos que a nivel tecnológico enfrentan las sociedades actuales. Bueno, pues Gabriela, cuando quieras, bienvenida, muchas gracias por participar y bueno, pues para que esto sea ágil, una primera intervención y luego os iré dando paso y volvemos otra vez con el debate. Cuando quieras, gracias. Bueno, nuevamente un saludo a todos los colegas integrantes de la mesa y a todos los participantes del simposio. Bueno, para entrar en tema, desde mi perspectiva y ante la pregunta de cuáles eran las características principales de la sociedad en la que hoy nos encontramos, fundamentalmente creo que tenemos que situarnos desde la perspectiva de analizar un escenario complejo, altamente impactado obviamente por la presencia de las tecnologías de la comunicación y la información, que fundamentalmente, más allá de alterar nuestras formas tradicionales de comunicarnos, de acceder al conocimiento, de construir conocimiento, también están fuertemente hoy interpelando la construcción de ciudadanía por un lado y también la construcción de esa identidad digital de todos los integrantes de este escenario, digamos. Por otro lado, me parecía interesante también plantear así en esta metodología en la que todos vamos a aportar distintas perspectivas. Me parece que un tema fundamental en esta caracterización es hablar de la sobreabundancia de información que caracteriza esta sociedad, que nos pone también y especialmente a comunicadores y educadores ante un desafío muy especial de poder trabajar justamente desde un lugar al que no estábamos acostumbrados, que era la sobrecarga de información, y poder resignificar nuestro rol a partir de la orientación y lo que hoy implica encontrar las fuentes adecuadas y trabajar desde una perspectiva distinta como protagonistas en este proceso de construcción de conocimiento en este nuevo escenario. Desde esa perspectiva también me parece importante señalar que estamos frente a otras formas también de, como decía anteriormente, de construcción de ciudadanía y de lugar de ese escenario, en ese escenario de actuación tanto desde lo político, desde lo social y lo cultural. Por eso creo que es muy importante que entre todos podamos analizar estas perspectivas constitutivas de esta sociedad, donde las tecnologías no solamente construyen otra opinión y aportan a la opinión pública desde otro lugar, sino que también van apareciendo nuevas formas de ciudadanía. Y creo que ese quizás es el tema que en nuestro caso nos interesaría poner sobre la mesa como uno de los ejes centrales para la discusión. Fenomenal, muchas gracias. Vamos, pues, por ejemplo, con Anabela, si te parece. Buenos días, gracias a los organizadores del simposio por invitarme y por hacer el CEDU, Centro para la Excelencia Docente Uninorte, partícipe de este importante evento. Dado el rol que desempeño acá en la universidad y también mis intereses investigativos en el tema de educación superior, específicamente de formación docente, voy a hablar de tres características o tres rasgos de lo que enfrentamos a nivel de formación de profesores en educación superior relacionado con el tema de la tecnología. Y en ese sentido, el primer punto es que, dado todo como dijo nuestra colega, toda la sobreabundancia de información, en el nivel de la educación superior eso implica resignificar un poco el rol del profesor, porque ya el rol del profesor en el aula no puede ser el que viene a dar los contenidos o el que viene a dictar la clase, porque como estudiantes tenemos acceso a toda esa información. Muchas veces podemos ver clases de profesores de otras universidades y ya tenemos ese contenido. Entonces, ¿cuál es el rol del profesor? ¿Cuál es el valor agregado del profesor en el salón de clase? Yo creo que eso es un reto muy importante porque involucra directamente la tecnología. El segundo reto es la diversidad de estudiantes. Cada vez más a nivel mundial,
en nuestro país ahora con todo el nuevo programa de becarios del gobierno, se ha diversificado el perfil del estudiante que ingresa a la universidad, a la educación superior. Esa diversidad implica diversidad en experiencias de vida, diversidad en conocimientos previos, diversidad en intereses, y eso implica que el profesor cómo puede utilizar o cómo va a utilizar la tecnología para poder llegarle a todos esos estudiantes. La diversidad de los estudiantes entonces también representa un reto, porque muchas veces el profesor se encuentra con un aula o en un salón en donde hay estudiantes con diferentes niveles de preparación. Ahí la tecnología podría ser un aliado. Y el tercer reto que quisiera aportar tiene que ver con todo el avance que tenemos actualmente en el área de las neurociencias y del aprendizaje. Hoy, más que nunca, sabemos más cómo aprenden los seres humanos o cómo aprendemos los seres humanos. Y dados esos avances, tenemos más acceso a poder emplear tanto estrategias como recursos tecnológicos que pudieran realmente ser fiel a los conocimientos generados por esa investigación. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, la presencia o la existencia de ese conocimiento nos representa un reto como docentes, porque deberíamos integrar o implementar ese conocimiento a la práctica pedagógica que nosotros desarrollamos. Muchas gracias, Anabela, por ajustaros al tiempo y sobre todo por condensar tantas ideas en este pequeño espacio de tiempo que seguro que luego podemos ampliar. Mario, cuando quieras. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, en primer lugar, quería agradecer también a Elías y a Anabela haberme invitado a este simposio, que me parece muy interesante. Es la primera vez que estoy aquí en Colombia y ya he descubierto muchas cosas de cómo funciona aquí efectivamente la universidad y este reto digital, ¿no?, que nos convoca aquí para, sobre todo, lanzar una serie de ideas. Y a mí me gustaría que compartiéramos esas ideas y las convirtiéramos en una conversación, que es lo que es realmente la tecnología digital y el mundo digital hoy en día, ¿no? Una conversación entre autores y entre receptores que se han convertido poco a poco en creadores también, ¿no? Y en primer lugar quería comentar eso. Yo creo que la verdadera transformación que se ha producido con las tecnologías digitales es la nuestra, la de los consumidores de información o la de los lectores, los espectadores, los votantes, incluso, en definitiva, los ciudadanos, ¿no?, que nos hemos convertido poco a poco en narradores, en creadores, en productores de esos contenidos. 3 datos muy concretos para enfocar esto que estoy diciendo. En primer lugar, en un solo minuto, se suben 100 horas de vídeo a YouTube. Una cantidad de material que no viene dirigido desde un centro de producción, ¿no?, como era antiguamente una televisión o una distribuidora cinematográfica o un periódico, una cabecera mediática, etcétera, ¿no?, sino que todos nosotros contribuimos a esas 100 horas por minuto. Otro dato, en un minuto se escriben más de 200.000 tweets. Eso de normal, cuando no es un evento o es un acontecimiento especial, ¿no?, que encima duplica esas cantidades. Y un tercer dato, que a mí es el que más me llama la atención, en un minuto escribimos en todo el mundo 44 millones de WhatsApp, de mensajes, ¿no? Eso significa que el relato, la construcción digital está absolutamente dispersa, es heterogénea y todos contribuimos en cada instante, ¿no?, a producir un montón de relatos, de historias que nos vinculan, ¿no? Y bueno, pues ahora hablaremos más al respecto, pero eso hace que cambien todos los verbos tradicionales de la construcción audiovisual, ¿no?, de la construcción de narrativas televisivas o cinematográficas. Ya no hablamos simplemente de visionar, de ver una película, por ejemplo, sino que hablamos de compartirla, de hacerla viral, de que todo ese material influya a otras personas, ¿no? Y eso, pues claro, lógicamente, decía Anabela, a nivel de neurociencia, por ejemplo, pues está cambiando muchísimo los medios, ¿no? ¿Qué compartimos? ¿Qué hace que hagamos una foto, que mandemos un tuit? ¿Qué vinculación emocional se construye a partir de esos relatos, ¿no? Pues yo creo que eso es el reto digital real que está sucediendo, ¿no? Cómo nos estamos empoderando y cómo la participación activa de nosotros, antiguamente receptores pasivos de una información o de una emoción, nos estamos convirtiendo todos en creadores, en productores y realizadores de esa información, ¿no? Y si queréis ahora entramos más en detalle en esos aspectos. Gracias, Mario. Elías, cuando quieras. No, a mí que, digamos, estoy completamente de acuerdo con lo señalado tanto por Gabriela como los demás. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos es cómo integrar el tema de competencia, por un lado,
poder, democracia y roles sociales. Ante este estado, yo se lo digo muchas veces a mis estudiantes, el tema de la sobreexcitación que estamos, de la información que constantemente nos estalla, obviamente nos pone como reto el cómo recodificamos, recibimos la información, la interpretamos y construimos por tanto, el mundo. ¿Vale? Un mundo que, por más que vivamos todos en él, cada uno tiene una visión muy particular del mundo con base a lo que accedemos. También el tema de, obviamente, eso que me lleva a que necesitamos tener una nueva generación de herramientas que guarda relación con lo que tú señalas del docente. Ese kit de supervivencia debe estar mucho más complejo, tanto para docentes como para estudiantes, como para ciudadanos, en donde ya no estamos en una posición más pasiva, sino más activa. Por otra parte, la relación que se construye detrás del mensaje, por ese gran flujo de información en torno a qué es lo que verdaderamente recibimos y de dónde proviene, por ejemplo. Y obviamente eso trae consigo todo el tema de la participación ciudadana que hablaba también Gabriela, que muchas veces la circunscribimos únicamente a escenarios como Yo Soy 132, o el 15M en Madrid, o no sé, digamos, distintas actividades, la primavera árabe, el caso en Venezuela y demás, pero que día a día hay otro tipo de ejemplos de participación ciudadana y obviamente, digamos, de esas tres relaciones y de muchos de los elementos que estamos hablando. O sea, cómo hacer uso apropiado, en conclusión, de las redes sociales, de los escenarios digitales, para una mayor resignificación y mayor poder ciudadano de cara, digamos, a transformar nuestro entorno, que en principio yo creo que es el fin de la educación y es el fin social de cada uno de nosotros. Bueno, la verdad es que sois absolutamente expertos en el formato Pechacucha. Vamos con la segunda pregunta que tenía para vosotros. En este caso, y ya que nos habéis planteado este contexto general, lo que me interesaba es que nos hablarais, aunque alguno de vosotros ya lo ha hecho, sobre cuál es el rol, cuál es el papel que juegan los actores que están implicados en estas sociedades, a qué nos enfrentamos, pero sobre todo qué podemos hacer para afrontar estos desafíos que tenemos delante. Bueno, pues volvemos otra vez con Gabriela Bergomás. Te doy la palabra. Sí, muy bien. Bueno, creo que bajo líneas de coincidencia, a partir de lo que los colegas expusieron, considero que el gran desafío en relación a los demás actores, y especialmente había una referencia al Estado y a los demás actores, creo que tenemos por delante la definición fundamental de reforzar, propiciar, implementar políticas públicas orientadas a la inclusión digital, pero a la inclusión también desde el punto de vista social y cultural, desde la posibilidad de que esto no se convierta en una propuesta superficial de utilización de las tecnologías, sino que realmente contribuya a una ciudadanía activa, la posibilidad de dar visibilidad a los sectores que han quedado marginados históricamente de la voz pública, y que esto justamente considero que es el desafío político más importante, y que nosotros desde la educación superior fundamentalmente tenemos un especial protagonismo y somos actores y debemos ser actores fundamentales para poder contribuir a reforzar estas políticas, pero estos sectores fundamentalmente propiciando la producción de contenidos y la siempre tan ansiada apropiación social de lo que se produce en el contexto universitario, ¿no? Gracias, Gabriela. Nabela. ¿Aló? Perdón. Bueno, pensando un poquito en lo planteado anteriormente respecto a esos rasgos o esas características, uno de los principales retos que se relacionan también con la responsabilidad o el rol que puede asumir tanto el Estado como otros actores, tiene que ver, pienso yo, con cómo propiciar el uso responsable y propositivo de la tecnología en el campo educativo. Pensando un poquito en el contexto de la educación superior, en el trabajo que hacemos con profesores
muchas veces hemos notado que el profesor puede llegar con la idea de que es que yo quiero utilizar computadores en el salón, es que yo quiero utilizar el celular en la clase, es que quiero utilizar tal tecnología. Y muchas veces como profesores nos volcamos a pensar por la misma abundancia, por la misma presión, nos volcamos a buscar herramientas como una solución antes de pensar necesariamente en cuál es el problema o más allá del problema, cuál es la necesidad pedagógica a la que le estamos apuntando. Entonces yo creo que en ese sentido el rol del Estado y de los demás actores debe ser precisamente propiciar políticas, programas, iniciativas que en el sector educativo le permitan a los docentes poder identificar ese sentido o ese propósito pedagógico para el cual voy a incorporar esa tecnología, porque si no queda como simplemente utilizar la tecnología por la tecnología en sí y no pensar en cuál es ese propósito pedagógico, qué quiero lograr yo en el aprendizaje de mis estudiantes, qué quiero lograr yo en su formación, más allá de que aprendan X contenido, X proceso o X habilidad, qué quiero lograr en su formación como personas, como seres humanos. Entonces pienso que ese reto, esa función es muy importante, y unida a eso está el tema de, antes de apropiar tecnología en contextos educativos, poder hacer pilotos, pruebas que permitan una apropiación pertinente de las mismas. Muchas gracias. Mario o Elías, como queráis. Sí, pues yo creo que la cuestión que plantea Gaspar es la fundamental, ¿no? La de los nuevos roles, los nuevos perfiles que se están produciendo a raíz de todos estos desarrollos, de estas implementaciones digitales, ¿no? Y comentaba ya antes que el principal rol, el principal cambio es esa situación pasiva o aparentemente pasiva que teníamos los receptores de medios de comunicación o incluso los docentes de comunicación audiovisual, periodismo y demás, y que ahora estamos asumiendo el rol justo contrario, ¿no? Y a partir de ahí pues se generan toda una serie de perfiles profesionales y también institucionales que me parece que son los que tienen que dar cobertura a ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, se está dando ahora mucho en los medios españoles, en los medios digitales, incluso un director muy conocido de un periódico, varios periódicos históricos de España, Diario 16 y El Mundo, Pedro J. Ramírez, pues decía el otro día que efectivamente él ya no tiene lectores. Tiene, por una parte, accionistas. Sabéis que ha hecho un nuevo periódico y todo el mundo puede ser accionista, partícipe de ese medio. Y sobre todo decía que tenía gente que compartía y creaba esos materiales, ¿no? A raíz de eso, la universidad se plantea lo mismo. Yo en mis asignaturas intento, a día de hoy, que hagamos todos materiales. Yo soy profesor de realización audiovisual, de cine y televisión, y efectivamente no tiene ya sentido que yo simplemente vea esos materiales que los alumnos realizan en mi asignatura, sino que lo bonito, lo interesante, lo que tiene potencial es que eso se comparta y a partir de ahí se genere por licencias tipo Creative Commons y demás, pues una serie de versiones y de flujos comunicativos mucho más amplios, ¿no? ¿Qué papel tiene ahí las instituciones? Y me refiero tanto a las públicas como a las privadas. Pues por un lado facilitar esos elementos y por otro efectivamente investigar, experimentar e innovar al respecto, es decir, dar un marco lo más, por decirlo de alguna manera, eficiente posible y lo más amplio posible para que todo el mundo pueda desarrollar esas capacidades, ¿no? En primer lugar, que los sistemas académicos no molesten, no sean un corsé, no vivan en el año 95 cuando estamos ya en el 2015, ¿no? Y por otro, que haya pues todos los medios a disposición de los docentes y de los alumnos para que puedan desarrollar ese tipo de características, ¿no? Por ejemplo, comentábamos ahora los compañeros, en España pues hay bastante problemática con el tema educativo y uno de los debates fundamentales que hay, que incluso va a llevar a una serie de huelgas en el estudiantado, pues es el tema de cuál es el papel de los grados, de la enseñanza formal, académica, dentro de este contexto que comentaban muy bien los compañeros, que es mucho más amplio, ¿no? Y que la universidad ya no es solo la universidad, sino que es todo el contexto social de educación, desde adquisición de conocimientos hasta propiamente desarrollo de competencias que se produce en espectros y en ámbitos mucho más amplios, ¿no? Los medios de comunicación son educadores, por supuesto, en primer lugar. Bueno, pues ¿cuál es esa relación entre los medios, entre la televisión, entre propiamente Internet, ¿no? O las redes sociales con lo que es la educación superior, lo que es la educación universitaria? Pues eso es lo que está generando esos papeles, esos nuevos roles que yo creo, y por lo que llevo visto aquí también en esta universidad, vosotros tenéis muy asumido, ¿no? Que el alumno ya ha pasado a tener esa iniciativa a la hora de comunicar, a la hora de producir contenidos y generar esa heterarquía que se dice, ¿no? en didáctica,
Es decir, ese conocimiento compartido entre docentes y gente que está aprendiendo, ¿no? Y que tiene muchísimo que aportar a pues, nuestra generación que empezamos en la era analógica, que era muy distinta a la enseñanza y la forma de entender los currículos académicos y demás, ¿no? Pues, muchas gracias. Gracias, Mario. Elías. Creo que obviamente el rol, tendríamos que resignificar qué es el rol, cuál es el rol que nos ubicamos ahora mismo. Yo no sé cuántos de ustedes creen en el periodismo ciudadano. Me gustaría que levantasen la mano quién cree verdaderamente en el periodismo ciudadano. Yo no creo en el periodismo ciudadano. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los escenarios son compartidos y hay una construcción de conocimiento compartido, creo que sería necesario resignificar o replantear cuáles son los roles en ese marco de colaboración. O sea, dentro de la colaboración nadie está en el mismo nivel. O sea, si existiese periodismo ciudadano, y es la posición que yo siempre lo he remarcado, tomando el ejemplo de los roles, pues entonces, ¿cuál es el rol del periodista? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un sociólogo y un taxista? Que uno conduce y el otro habla y analiza. Porque todos los taxistas que yo conozco, digamos, analizan. Yo no conozco ningún taxista que no se conozca la realidad social. Pero claro, ahí nos lleva en torno a cuál es nuestro rol y cuál es la ubicación en donde estamos, en un escenario que antes era mucho más claro. El maestro tenía la manzana, el maestro, digamos, era la figura de autoridad y el estudiante era la figura que, digamos, que se plegaba a lo que decía el maestro, aunque el maestro dijera cualquier cosa, en un entorno un poco más colaborativo. Yo creo que ese es un tema, digamos que deberíamos reflexionar cuál es ese rol que, si bien es cierto, colaboramos, coparticipamos, somos corresponsables en hacerle vida, en darle vida, no necesariamente todos estamos en el mismo nivel. O sea, el comentario de JJ me parece muy bonito, muy democratizante, pero no es nada democratizante. O sea, es mucho bote de humo, desde mi punto de vista. O sea, yo puedo comprar Orbit y puedo suscribirme a un año, pero yo no tengo el mismo derecho de un accionista. Es decir, a hablar con JJ y pedirle la cuenta y tutearle y demás. Entonces, digamos, ahí me lleva otra vez a la reflexión inicial y aquí cierro este parámetro, esta idea inicial. ¿Cuál es el rol nuestro, por tanto, en este marco de democracia o construcción de la democracia o de la entelequia llamada democracia que se nos está dando atrás de las redes sociales? O sea, el hecho que un medio de comunicación me transmita o me haga posible mandar un vídeo no me convierte a mí en profesional, ni mucho menos me está haciendo mucho más democrático. Es una manera también de empaquetar lo que los ciudadanos hacen para darle un valor añadido y por tanto hacer cobro de caja también. O sea, hay unos intereses detrás. Y el otro tema también que yo plantearía es el tema del rol de los mismos escenarios digitales. O sea, mucha gente cree que las redes sociales tumban gobierno. Yo creo que no tumban gobierno. Yo creo que los roles de las redes sociales y de los espacios digitales son escenarios de sensibilización. No son escenarios de transformación. No vamos a hacer, digamos, producto de ello, por ejemplo, la primavera árabe y todo, hubo caídas, pero también hubo reconquistas. Entonces, digamos, son dos elementos que yo plantearía aquí, digamos, un poco generando un poquito de ruido en el debate. Gracias, Elías. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer ahora, os voy a dar un último turno de palabra para que planteéis o recojáis algunas de las reflexiones que habéis ido haciendo y para que esto se convierta realmente en una mesa redonda, en una comunicación bidireccional, le daré la palabra al público asistente para que comparta también con nosotros esas reflexiones y podamos debatir con ellas. Bueno, pues vuelvo contigo, Gabriela, en esta última intervención. Cuando quieras. Gracias. Bueno, un poco integrando, yo diría que tenemos más desafíos y más complejos desafíos por delante, especialmente hablando desde la universidad, en el caso nuestro de la universidad pública y tratando de también protagonizar estos desafíos en el sentido de ser responsables de la formación, y después también de la difusión y apropiación de todo lo que se investiga y se produce en la universidad. Realmente
comparto con Elías y con varios de los colegas el escenario y la complejidad de este escenario nos pone también ante el desafío de pensar nuevos perfiles profesionales, esto que hablabas de la resignificación del periodismo, de la resignificación de la educación. Tenemos una cantidad de complejas situaciones que resolver en lo que hace a lo que decía inicialmente, cómo insertar todas estas temáticas dentro de las propuestas curriculares que conviven en el marco de instancias tanto de organización como de prácticas académicas que no se condicen con las necesidades de todas estas temáticas, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil integrar, dada el dinamismo y la rapidez con que se van produciendo toda esta cantidad de replanteos y también de desarrollos vinculados a lo tecnológico, que obviamente van a un ritmo mucho más rápido y más potente que lo que podemos dar cuenta las instituciones, que tenemos otro ritmo, otros tiempos, y se hace muy difícil. Yo creo que en este momento protagonizar un espacio como este, en donde todos podemos participar estando más allá de las limitaciones de distancia y de tiempos también, y estar simultáneamente compartiendo reflexiones sobre estos temas, da cuenta de las posibilidades con las que hoy contamos. Por eso, aunque sea, nosotros le decimos una militancia que va poco a poco construyendo estos espacios, aunque sea, digo, en el sentido de que sabemos que no es una transformación inmediata, pero sí que podemos ir aportando de distintos lugares y sobre todo sintiéndonos partícipes y siendo protagonistas en este proceso, porque decimos que tanto comunicadores como educadores, sobre todo en el caso que nos interpela a nosotros desde nuestra facultad, tenemos un especial desafío, más especial todavía, tanto desde la perspectiva del periodismo, desde la de los educadores dentro del sistema educativo y fundamentalmente en el ámbito de producción de contenidos y de garantizar lo que decíamos hoy, ese acceso a los sectores que fueron históricamente apartados de esa posibilidad. Por eso renuevo mis votos para que podamos seguir contribuyendo en pequeños espacios, en todas las formas que tengamos de articulación, sobre todo y especialmente en América Latina, para que podamos desde los lugares específicos de formación y de producción de contenidos intercambiar y potenciar lo que este contexto nos pone a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Anabela. Bueno, tratando de resumir un poquito las reflexiones en torno a cómo este reto digital se vive en el ámbito de la educación superior, específicamente en lo que se refiere a procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo que es una realidad que todos estaríamos de acuerdo y no lo podemos negar, que este reto digital nos implica resignificar un poco el rol del profesor y del estudiante. La reflexión en ese sentido es hacia qué o cómo se transformaría ese rol. Pienso que ahí es importante pensar que el rol del profesor, al convertirse en un facilitador, también tiene inherente un rol de ser diseñador de ambientes de aprendizaje propicios, ambientes de aprendizaje que pueden incluir la integración de herramientas tecnológicas, que lo que queremos es que se incluyan más porque es una realidad a la que se tienen que enfrentar los estudiantes. Entonces, en ese sentido, el reto para el profesor es cómo en ese contexto pedagógico, en ese contexto de enseñanza-aprendizaje, puede modelar un uso pertinente, responsable de tecnología que contribuya a la formación de los estudiantes, por lo tanto, para un uso responsable y pertinente en el desempeño de su rol, no solo como profesional, sino realmente como ciudadanos de este mundo. En ese sentido, entonces, ese uso debería estar realmente fundamentado en lo que nos dice la investigación sobre cómo mejor aprenden los estudiantes. Quiero enfatizar mucho ese punto porque con todo el avance que hay y con la rapidez en la que se dan a conocer esos avances precisamente por la integración de herramientas tecnológicas y de comunicación, como profesores no podemos dar la espalda a esa realidad, como tampoco podemos dar la espalda a la realidad de la necesidad de integrar responsablemente esa tecnología. Gracias.
comentaré. Bueno, dos cosillas. En primer lugar, en cuanto al rol del profesor que comentaba ahora Anabela, fijaros, yo creo que precisamente esta participación activa que comentaba antes lleva a que tengamos que trabajar muchísimo más, tanto profesores como alumnos, ¿no? Porque a veces parece como que el profesor, al perder ese sentido que decía Elías, ¿no? Antes de cátedra, de estar haciendo una clase expositiva o una clase propiamente magistral, ¿no? De unos contenidos determinados, pues ahora tiene que estar al día en generar todos esos contextos de aprendizaje que son tecnológicos, que son de lenguaje, que son competenciales y que implican pues un montón de nuevas metodologías y una cantidad impresionante de recursos nuevos para hacerlo, ¿no? Luego, no se trata de que se pierda, en ese sentido, jerarquía a la hora de construir ese conocimiento, ese aprendizaje, sino todo lo contrario. Al compartirlo, lo que se hace es que hay muchísimas más tareas y que se va mucho más deprisa, ¿no? Todos pues lo hemos visto, cómo hacemos ahora materiales, simplemente porque la tecnología nos lo permite como base, pues mucho mejores que hace 10, 15 años, ¿no? Y en segundo lugar, quería efectivamente responder a Elías, lo que estaba comentando, porque yo estoy de acuerdo con él en ese plano. Yo no me he metido en el plano más político o más de transformación social, que estoy de acuerdo, que siga habiendo efectivamente pues unos medios potentes. Por ejemplo, pues en mi país está claro la televisión a quién pertenece y con qué intereses detrás, pero lo que es evidente, y es lo que pues yo quería remarcar, es que esa participación absolutamente abierta a través de redes sociales, a través de producción de contenidos y sobre todo a través de elección de materiales que tenemos, es decir, de contenidos que podemos disponer. Comentaba la compañera, por ejemplo, el tema de la sobrecarga, ¿no? De la infosicación que se dice de fuentes que tenemos, pues eso ya repercute efectivamente en la forma que tienen los medios de influir, ¿no? 3 casos muy concretos, 3 periódicos online españoles, solo digitales, Público.es, Eldiario.es e Infolibre, publican sus cuentas anuales en cuanto a la financiación y en cuanto a la inversión de ese propio periódico, ¿no? Que, como decía también de este periódico de Pedro J., pues ha convertido a los lectores en accionistas, en colaboradores, en muchas figuras muy nuevas, ¿no? Y ellos comentan que un medio, para ser libre, para ser crítico, para transmitir ese pensamiento crítico, pues lógicamente necesita mostrar de dónde procede el dinero que lo financia y que lo sustenta, ¿no? Y yo, viendo esas cuentas, pues efectivamente veo que ahí hay una transformación. Te dicen cuando hay publicidad institucional, por ejemplo, que es, sabéis, uno de los fuentes de financiación más importantes de esos medios antiguos, que llaman allí, ¿no? Tipo periódicos de toda la vida impresos. Y claro, eso es una transformación que también llega a la universidad. La universidad está dando cuenta que tiene que mostrar todo ese bagaje o todas esas fuentes de financiación para hacerlo, ¿no? Luego, cambio, efectivamente, sigue habiendo una dirección, sigue habiendo medios fuertes y medios no fuertes, pero se está viendo clarísimamente también que la gente escapa por todos los lados de ponerle puertas al campo, ¿no? Y que esa influencia que se atribuye en muchos medios no es tal. Y hay fenómenos políticos interesantísimos ahora en España que dejan clarísimo que se está construyendo de otra forma todas esas relaciones que antes eran absolutamente unidireccionales, ¿no? Y que venían de arriba. Pues es verdad que hay muchísimos agujeros y muchísimas zonas donde podemos movernos dentro de que hay que mirar eso desde la distancia, como ha hecho muy bien Elías, desde la crítica, y no decir que todos somos iguales ni que funciona así, porque no es cierto. Pero sí es verdad que alumnos de comunicación como vosotros pues notáis que ese empoderamiento, esa forma de acceder y sobre todo difundir y compartir la información que decía antes, pues están cambiando, y que no es lo mismo nuestro comportamiento, ¿no? Yo estoy viendo ahora mucha gente, por ejemplo, con los móviles, pues mandando mensajes, haciendo fotos. Todo eso ya hace que este evento no fuera igual que un evento hace 10, 12 años, ¿no? Donde era unidireccional y se decían una serie de cosas y punto, ¿no? Ahora, si queréis, pues debatimos más en concreto. Gracias. Elías. No, yo es que verdaderamente creo, o sea, en términos generales comparto todo lo que se ha señalado aquí. Yo creo que la falencia, digamos, la infosicación, digamos, el tal avalancha de información que estamos presentes ahora mismo, trae muchos retos, como bien he señalado. Yo creo que este simposio no va a pasar desactualizado, por lo menos en muchos años, en décadas y décadas, porque es que es justamente el reto ante las sociedades digitales, pero también da unas oportunidades, unas luces. ¿Por qué? Porque las instituciones ahora mismo tenemos una doble velocidad que también Gabriela señalaba, esa velocidad en donde, por un lado, las redes sociales permiten divulgar la información de manera inmediata y generar un trending topic, como el famoso, que me parece un absurdo, pero bueno, la sociedad también vive de lo absurdo,
entre el traje blanco y amarillo y negro y azul. Yo creo que es una supina estupidez, pero bueno, a ver, también vivimos en torno al chisme, a lo superficial y lo demás, pero también nos permite generar, digamos, otros procesos mucho más interesantes en donde esos huecos que las mismas instituciones no tienen la capacidad ante la rigurosidad, el acartonamiento y demás, sí se ven impedidos. Caso, por ejemplo, yo siempre suelo recordar el tema de Yo Soy 132, porque fue un movimiento que surge desde una universidad muy escorada hacia la derecha, que es la Metro en México, pero por mismos estudiantes. O sea, se lograron y se hizo un trending topic y claro, las mismas instituciones no pudieron contener las avalanchas. ¿Qué trajo con eso? 132 personas, Yo Soy 132, el hashtag convertirse en una tendencia, ¿vale? En donde toda la gente mostraba su carnet y otra gente que no era de la Metro en México, pues también mostraba que yo no soy, pero yo no estuve allí, pero yo soy el 132. No hice parte de los 131. Entonces, el tema es cómo sacarle provecho a esos huecos de manera sabia. Y entonces, obviamente, ahí el tema de los roles y de los retos, yo creo, y comparto un poco lo que decía Pepe Mujica en una de las intervenciones que tuvo en las Naciones Unidas, yo creo que los docentes, como los padres, tenemos unas labores en el colegio, a la hora de la formación de los ciudadanos. Yo añadiría no solamente que los padres están para enseñar valores, éticas y dar otro tipo de nivel de conocimiento, los docentes estamos para otra cosa, ¿vale? Pero los ciudadanos en sí también estamos para enseñar y fomentar otro tipo de competencias en medio de este entorno en donde cualquiera puede generar un trending topic o cualquiera puede pillar un trending topic de otro, que tú no sabes de dónde viene, que tú no sabes ni siquiera qué es lo que hay detrás, que eso también es otra de las dificultades. Gracias, Elías. Bueno, pues tenemos unos 15 minutos para la participación de todos ustedes. En realidad, y como está el director del observatorio, pues quizá tengamos un poquito más y la posibilidad de arañar unos minutos a la siguiente mesa, pero bueno, en cualquier caso, les doy la palabra. No sé si quieren compartir con nosotros reflexiones, preguntas hacia los participantes. Bueno, nos han sugerido muchas cosas, no solo retos y desafíos, porque finalmente todo reto lleva aparejada una oportunidad y creo que todos ellos han planteado oportunidades interesantes desde el punto de vista de la comunicación, de la educación, de la participación. Bueno, pues creo que ya veo por ahí algunas manos. No sé si tenemos un micrófono de sala, por favor. Gracias. Bueno, realmente bastante interesante de lo que exponen como los retos. Yo le ampliaría un poco un concepto que no quedarnos solamente en la responsabilidad, sino en la corresponsabilidad, porque es que justamente somos influyentes en nuestra sociedad, como hermanos, como familia, como amigos, como profesores, estudiantes. Lo que nosotros hagamos a través de los medios digitales, de cómo lo utilicemos, también estamos dando ese ejemplo. Entonces ahí viene esa corresponsabilidad. Y un tema que, bueno, lo tocaste ya ahorita, Elías, al final, sobre el rol de padres, que me parece fundamental y necesario, pero también lo aumentaría al revés. Casi siempre en los discursos hablamos de que los profesores hacia los estudiantes, los padres a los hijos, pero yo pienso que algo muy importante, los hijos hacia los padres, porque es que también los padres aprendemos de muchas cosas hoy en día de nuestros hijos, pero también ¿qué tanto se están moviendo los estudiantes en eso? A veces nos quedamos que las estadísticas dicen que es que ellos ya nacieron en la era tal y nosotros estamos en otra, pero a veces los estudiantes no vienen tan rápido como los profesores, así nosotros seamos de otra época. Entonces ahí es donde viene también la reflexión. Como estudiante, ¿qué tanto me estoy moviendo en eso? ¿Cómo estoy siendo responsable y corresponsable en el uso de la tecnología para beneficio propio de mi aprendizaje, sin necesidad de tener un profesor que me esté diciendo tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esto, sino yo cómo la estoy utilizando para ese aprendizaje como tal? Yo es que, digamos, al comienzo yo me sentí, digamos, al tema aludido. Yo creo que el escenario de corresponsabilidad, yo creo que una de las cosas que debemos romper es el tema de el docente debe, el padre debe, el estudiante debe, o sea, aquí todos debemos, o sea, si nos están vendiendo la historia de que esto es colaboración,
aquí es co-creación, aquí es corresponsabilidad y demás. Sí, es claro los roles, o sea, un padre no se debe comportar ni debe asumir unas tareas, ¿vale?, de los hijos y de los docentes. Esto es como un barco, ¿vale? No todos están dirigiendo el timón. El tema es que el timón muchas veces es compartido en turnos. Entonces, los jóvenes también tienen la posibilidad de enseñar a los padres y jalonar procesos, pero también los padres deben estar. Hombre, antes estábamos en un escenario en donde la televisión o la radio se había convertido en un educador, en una nana, en España sería una chacha, ¿vale? Digamos, en donde tú le ponías al niño y el niño se quedaba. Ahora los niños, ¿cómo salen? Por ejemplo, ¿cómo están construyendo sus realidades? Que eso a mí me preocupa. Por ejemplo, somos todos de la misma quinta, de la misma generación más o menos. Y es que no hay yo no creo, yo parto del principio que yo no creo en Presky, ¿eh? Ya de antemano ya digo este tema. O sea, nativos digitales está bien, pero creo que es un cliché académico, digamos, muy fácil de pillar. Y yo admito que también que lo he pillado a veces, porque es muy fácil. Pero, nativos digitales, ¿qué significa? Porque yo tengo muchos estudiantes que nativos digitales para compartir fiestas, rumba, marcha, ocio, entretenimiento, pero a la hora de trabajar, a la hora de colaborar, a la hora de construir conocimiento, digamos, la diferencia entre esa persona y una persona de 70 años, pocas, ¿eh? Ellos me llevan a mí una morena también en ese ámbito. Tal vez yo no estoy en el rollo más de ocio y entretenimiento. Entonces el tema es cómo nos reconocemos y cómo fortalecemos esa competencia. Bueno, pues nada, sobre todo con la última parte que comentabas, ¿no? De eso de padres a hijos o profesores a alumnos y al revés, ¿no? Es lo que yo decía, que sí que se ve muy claro y efectivamente Elías yo creo que ha dado la clave, ¿no? Que más que ser una cosa vertical o un flujo comunicativo de esa forma, se da por determinados tiempos distintos, donde asumimos esos roles intercambiables, pero en momentos concretos, ¿no? Y efectivamente muchas veces son nuestros alumnos los que no entran en ese proceso de generar nuevas dinámicas de aprendizaje, ¿no? Es más cómodo una clase tradicional con una serie de estructuras codificadas, tipificadas de toda la vida, porque exige mucho menos esfuerzo, en principio. El otro es muchas veces tener que lanzarte a la aventura, a descubrir, a salir para adelante, ¿no? Y eso siempre cuesta, un esfuerzo en tiempo y en recursos personales y de todo, ¿no? Pero me parece que eso sí que evidentemente es el camino entre esa integración que decía Anabela antes, ¿no? Entre lo digital, lo virtual, lo presencial, es que está ahí y ya hablar de nuevas tecnologías es muy antiguo. O sea, por eso lo del término de tecnologías emergentes, que siempre se va renovando con el tiempo y que es más adecuado, ¿no? Porque ya no son tan nuevas estas tecnologías, ¿no? Acabas en los clichés que decía Elías del nativo digital, efectivamente, de cosas que son ya demasiado superadas porque estamos en otro contexto, que va vertiginosamente rápido y que se va transformando prácticamente a diario, ¿no? Y nosotros como investigadores y gente interesada por la comunicación, pues tenemos que efectivamente estar ahí abordando frontalmente, sin miedo, ese tipo de fenómenos, ¿no? Yo quisiera agregar, estoy de acuerdo totalmente con la intervención de Eliana en el sentido en que si nos pensamos específicamente en el contexto de formación a nivel de enseñanza-aprendizaje en educación formal, el proceso de aprendizaje es bidireccional, no es solamente lo que el estudiante aprende del alumno, sino también lo que el estudiante aprende del profesor, sino lo que el profesor también puede aprender del alumno. Pero en ese sentido me parece que nuestro rol como profesor es necesario, en este contexto, se enfatiza aún mucho más la necesidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar esa competencia de pensamiento crítico, pero en lo que se refiere específicamente ante esa capacidad de poder identificar, valorar y evaluar esas fuentes de información. Porque el hecho de que tengamos más acceso a información no quiere decir que sepamos utilizarla de manera adecuada. Y ahí es donde creo que nuestro rol como profesores es fundamental, porque yo con mi hija de 8 años que está ahora navegando un poquito y buscando alguna fuente, cosas que le piden en el colegio, no mami, vamos a buscarlo en Google y ya. Entonces, el enseñarle a ella que no es solamente buscarlo en Google, bueno, en Google aparecen muchas cosas. ¿Cómo podemos evaluar que esto es mejor que otro? ¿Cómo podemos evaluar que esto que está planteado aquí es una locura, no tiene nada que ver?
Entonces yo creo que ahí es donde está nuestro reto, porque nosotros como profesores, como padres, creo que tenemos que ser conscientes de que estamos formando para escenarios desconocidos. O sea, nosotros no sabemos cuáles son los escenarios que van a afrontar ustedes, bueno, los que son estudiantes aquí, como futuros profesionales, futuros padres, en fin, madres. Entonces ahí es, digamos, nuestra conciencia tiene que quedar tranquila en la medida en que nosotros podemos formar en unas habilidades y unas competencias que aspiramos los ayuden a afrontar esos escenarios. Sí. Gabriela. Sí, quiere... Adelante. Sí, creo que coincido en la mayoría de los conceptos, pero me parece que el punto de partida tiene que ser distinto para el análisis, en el sentido de que estamos formando, sí, para escenarios desconocidos, pero lo seguimos haciendo dentro de una estructura que fue creada hace cientos de años atrás. Entonces convivimos con una contradicción esencial, que es el desafío más importante, creo que tenemos, porque hablamos de la inclusión de tecnologías y replanteo de las prácticas de enseñanza y aprendizaje cuando se siguen reforzando o incrustando dentro de las prácticas tradicionales de enseñanza. Como responsable de una institución educativa de nivel superior, me hago cargo de lo que digo en el sentido de que es muy difícil la cotidianidad del replanteo, de esas prácticas que vienen, o sea, que todavía determinan las formas de evaluación, determinan las formas de hacer las propuestas de enseñanza-aprendizaje, y que realmente hay que pensar si seguimos reforzando desde ese modelo tradicional el análisis de estas nuevas tecnologías dentro del proceso de formación, o si nos animamos a pensar en otras alternativas, ¿no? Creo que ahí estaría la diferencia para poder plantear el tema a nivel de un verdadero problematización o debate, en el sentido que podemos seguir trabajando desde las mismas estructuras, incrustando el tema de las tecnologías. Me parece que sería importante, y sobre todo en el ámbito de formación en educación, ir pensando desde otro lugar, en tanto la relación con el conocimiento hoy se ha replanteado. Esa relación con el conocimiento ya no es la misma, y justamente también, en tanto hablábamos de apropiación social, empiezan a entrar en el juego muchos más actores. Hay una variedad de posibilidades muy importante, de visibilidad, de voces que entran a jugar en el escenario y que no son solamente las de la academia tal cual la conocemos desde siempre. Entonces, creo que hay que resignificar ese lugar, que hay que retrabajarlo, y que el gran desafío que tenemos por delante, sobre todo en los ámbitos de formación, es ese. Gracias. Vamos con una última pregunta, una última reflexión que queráis compartir por allí al fondo. Muy buenos días para todos, mi nombre es Luis Cabas y quiero comentar lo siguiente. Hace unos días veía las cifras de la cantidad de docentes a nivel nacional con maestría y doctorado, y son muy pocos, la verdad, y la mayoría de doctores en educación ya están próximos a un retiro forzoso, si hablamos en la educación oficial. No cabe duda que los docentes cada día están preocupándose más por capacitarse. Nos inscribimos, nos matriculamos en especializaciones, en maestrías, en doctorados en educación. Sin embargo, los resultados de todas estas pruebas internacionales nos indican que los profesores hemos perdido el año en esa tarea de inculcarle a nuestros alumnos ese pensamiento crítico. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen los resultados de todas estas pruebas internacionales. Entonces, vamos a especializaciones, maestrías, doctorados en educación, asistimos a todos estos simposios, pero cuando llegamos a clase seguimos haciendo lo mismo de todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Dictar clase. Incluso muchos ni si dictamos una clase o hacemos el uso de la famosa pedagogía bancaria que tanto criticaba el autor brasilero Freire, donde depositamos información en un alumno
y al final del semestre se la retiramos. Cosa que, si hoy en día hablamos de cajeros automáticos, pues creo que cada alumno debería tener una clave especial para retirarle la información, pero no, todos lo hacemos de la misma manera. Y es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Incluso yo me encuentro con algunos docentes que uno podría decir que son dosificadores del conocimiento. Entonces usted se los encuentra faltando 15 días antes de culminación del semestre y dice, ya yo terminé el programa, profesor. Entonces yo le digo, disculpe, profesor, pero es que el conocimiento es estático, que ya usted terminó y enseñó todo lo que usted podía enseñar. Es una reflexión y que quiero dejar a todos ustedes. Y una última pregunta, que no es para los panelistas, sino para que cada uno de los presentes se respondan. Si ya sabemos cuál es el rol que debemos asumir, desde el punto de vista de docentes, desde el punto de vista de padres, que debemos inculcar en nuestros alumnos el uso adecuado de las TIC, y ya todos tenemos claro cuál es el papel que debemos asumir. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo empezamos? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo en ese aspecto aprovecho, digamos, esa última reflexión colectiva para recordar que a través del hashtag Reto Digital 2015 y el otro hashtag OEC Uninorte, pueden responder aquí al compañero también. Sería interesante ver cuál es la respuesta de cada uno. Y como ven en pantalla se van moderando cada uno de los comentarios. Yo creo que lo que ha dicho tanto Gabriela como aquí el compañero es cierto. O sea, ¿para qué? O sea, yo haría además otra pregunta. ¿Para qué estamos formando? O sea, ¿para qué nos educamos? ¿Para tener un título? ¿O para tener un título que nos sirva para algo? Yo hice el doctorado para que me sirviera para algo, ¿vale? Y hice mi pregrado porque quería hacer algo, no para cubrir un expediente. Entonces, claro, digo esto ¿por qué? Porque muchas veces, como señalaba aquí el compañero, yo creo que el tema de los docentes y el tema de la especialización profesional y formación profesional muchas veces está, digamos, más anclado a otros tipos de palabras, a otros tipos de cuestiones que no radican el verdadero elemento, el para qué. Y claro, ahí toco lo que señalaba Gabriela, que claro, tenemos unas instituciones que en muchos casos, o en el mejor de los casos, van por la década de los 60 y estamos en el 2015. Entonces, claro, hay otros elementos, o sea, cómo jugamos en este nuevo entorno con unas instituciones que van a desfase con las nuevas tendencias, sin llegar a ser tecnófilos vale, ahora sí, destruyamos todo lo existente porque todo lo pasado huele rancio y es malo y construyamos ahora todo digital. Mi madre decía que ni tan calvo ni con 3 pelucas. O sea, lo antiguo tiene cosas muy buenas, ¿vale? Lo nuevo también tiene cosas muy buenas. O sea, cómo construimos una nueva institución con los elementos positivos o fuertes de las instituciones tradicionales. Bien, yo creo que ese es el principal reto de cómo jugamos en esto. Había un estudio que nosotros hicimos en la universidad, desde el observatorio, que había un elemento que era importante en la formación en el uso de las TIC por parte de los docentes, que era, digamos, el tiempo de conocimiento o el tiempo que tenían dentro de la organización, dentro de las instituciones. ¿Cómo yo lo interpretaba? Que si bien es cierto, instituciones como la Universidad del Norte u otras instituciones han venido invirtiendo en tener esta posibilidad de 3 cámaras, 2 hangouts, 2 estaciones de videoconferencia en una misma sala, y hacer este tipo de historias, para que el docente llegue a hacer un uso, necesita pasar un tiempo en donde la misma institución no le ha dado la información. Es decir, desde el mismo proceso de gestión humana, de recursos humanos, hay que irle trabajando en el proceso de selección para saber qué tipo de docente o qué tipo de profesional me interesa y cuáles son las competencias. Entonces, claro, si estamos escogiendo también un personal con unas competencias y un perfil del siglo XIX, pues chicos, no le podemos pedir que se convierta en Blade Runner en 2 días. Entonces también es un tema de cómo transformar la institución y obviamente el para qué estamos formándonos. Bueno, yo solamente a eso quería agregar que a lo que está diciendo Elías del tiempo de la institución es también cómo en la institución se crean las condiciones para que el docente se sensibilice frente a la necesidad de. Yo planteé una hipótesis relacionada con el tema de formación y desarrollo docente
no solamente en tecnología, sino apartamos un poquito de la tecnología y pensamos simplemente en nuevas estrategias pedagógicas o en fin, cualquier tipo de innovación en el campo pedagógico. Si el docente no siente la necesidad, no lo va a hacer. Eso es clave. Bueno, pues lo dejamos, veo todavía manos levantadas, pero bueno, por no excedernos demasiado en tiempo y un poco abusando de la confianza que tengo con los participantes, les invito a todos ustedes a que revisen esa página del observatorio del Congreso, que busquen sus direcciones de correo electrónico y que les compartan, les hagan las reflexiones o preguntas que les parezcan oportunas. Simplemente agradeceros a todos vosotros en la forma, porque realmente os habéis ajustado fielmente a estas instrucciones, como en el fondo, sobre todo, por todas las reflexiones interesantes que habéis compartido, y a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias.